Hola a todos, bienvenidos. Vamos a platicar sobre uno de los temas más controversiales del análisis literario, y es que para muchos teóricos hay una gran diferencia entre la voz literaria y la voz del escritor. Y es cierto, muchos escritores pretenden escribir sobre acontecimientos que nunca han vivido. Algunos escritores hablan en una voz femenina, otros escritores hablan en una voz infantil. Pero ¿cuál es exactamente la voz que nosotros estamos escuchando o estamos leyendo? Desde la antigüedad, la oralitura ha sido ese mecanismo, cuando en teoría literaria estamos hablando de libros, al contenido, al libro en sí se le llama artefacto cultural, porque es precisamente eso, un objeto que nos permite no solo entender y comprender una parte de la historia, sino que también nos permite poder viajar y transportarnos a un punto en específico en el tiempo. Es muy importante y es bastante interesante entender cómo funciona la literatura. Y muchos estudiantes me dicen: profe, pero a mí no me gusta leer. Profe, pero eso de estar leyendo es aburrido. No he encontrado el libro que les va a ayudar a transportarse a ese momento importante en la historia, a ese momento importante en la vida. Retrocedamos un poco en el tiempo. Es posible que en la historia hayan existido personas analfabetas que no sabían leer ni escribir, pero que podían memorizar historias increíbles con un lenguaje bastante elegante, elocuente. Pues es acá donde hay algo mucho más importante que la literatura escrita, y en la literatura oral. ¿Cómo es posible que ahora en el siglo XXI sigamos estudiando a escritores importantes como Homero en la Odisea, en la Ilíada, Aristóteles, Sócrates, Platón, que son la base fundamental de la filosofía? Grandes escritores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare, escritores clásicos que construyeron una ventana que gracias a ella nosotros podemos entender por qué en la historia están ocurriendo este tipo de cosas. Sin embargo, la historia en la literatura nos ha enseñado que hay cosas mucho más curiosas e interesantes. Un claro ejemplo: en la literatura oral, es decir, la que se transmite de forma hablada, digámoslo en este lenguaje coloquial, pues, no sé, mi abuela me contaba mucho historias sobre el tío conejo y el tío coyote. Y cuando estaba muy pequeño me gustaba escucarla y contaba grandes hazañas del tío conejo y el tío coyote, cómo este personaje cultural de todas las comunidades latinoamericanas está presente en la narrativa oral. Pero en esto de los cuentos, de las leyendas que nuestros abuelos nos contaban, siempre vamos a encontrar el elemento de, ¿cómo es que ella lo cuenta con tanta emoción, como que si lo estuviera viviendo? Pero realmente no sabe lo que pasó, no sabe lo que estaba existiendo. Es acá cuando caemos en que si la literatura es la voz exacta o el reflejo del escritor, o es simplemente una reconstrucción de la realidad. Y acá entran elementos interesantes como la dicción y la ficción, que nos ayudan a construir y a hacer las historias mucho más interesantes desde el uso del lenguaje. Y aquí entramos en un primer punto: el lenguaje. El lenguaje es la herramienta cultural más importante en la historia, porque por medio de ella es que nosotros tenemos el conocimiento de civilizaciones enteras. No bastaba con que Cristóbal Colón viniera, descubriera América, luego fuera conquistada, saqueada. Tal vez se llevaron el oro, pero nos dejaron otro oro: el oro del idioma, el lenguaje. Enriquecimos nuestro conocimiento cultural en una vastedad enorme de palabras, y poco a poco nosotros hemos tomado palabras de diferentes partes del idioma y hemos construido nuevas narraciones que son las que nos han configurado como sociedad. Para poder entender mejor esto de la dicción y la ficción, pues yo me acuerdo de una de las anécdotas que me contaba mi abuela, una historia de las que me contaba mi abuela. Y pues ella decía que cuando estaba en el tiempo de la guerra, en comunidades muy pobres, en una hornilla, en una cocina de leña, en la noche aparecía algo que se llama el carbunco, y es como una bola de fuego
que la persona que la mira tiene dos opciones. Uno, ir donde está el carbunco y tomarlo, y la persona que lo toma pues se vuelve rico, se vuelve millonario. O estaba la otra contraparte, de que si lo tomabas te hacías loco, y si no lo tomabas pues se perdía todo. Y ella contaba que ella pues lo vio, que mi abuelo lo vio, y que iban a ir a buscarlo, pero que en el temor, en la humildad, pues prefirieron no acercarse a eso. Y vamos a encontrar una narrativa muy similar en diferentes comunidades latinoamericanas. Y por ejemplo, tenemos la historia de la Llorona, la Ciguamocha, la Ciguamonta, la Ciguanaba, que prácticamente nos están contando la misma versión de una mujer que mata a sus hijos y que los anda buscando en el pueblo, y que al encontrarse a una persona que ebria o mujeriego o un mujeriego, etc., pues acá en El Salvador decimos que lo jugaba, es decir, que se transformaba en una persona hermosa. Cuando estaba cerca seducía a los hombres, y los hombres pues caían en sus seducciones, y que cuando ya estaban al punto del acto sexual, pues ella se convertía en la cosa más horrorosa del mundo. Le crecían los pechos enormes, las uñas enormes, y un aliento horrible, los ojos que le brillaban y esas cosas. Pero esa narrativa que tenemos no solo en la comunidad salvadoreña, sino en la comunidad, en la cultura latinoamericana, empieza por medio de la oralidad. Pero ¿a quién pertenece esa narrativa? ¿A quién pertenece esa historia? Pues son mitos que se crean en las comunidades, y que de repente se hacen famosos, que se van volviendo interesantes, y como ya hemos platicado en otras ocasiones, pues el mito es esa narración que nos ayuda a poder darle una explicación no científica a algo que desconocemos, y que ha servido para que las comunidades antiguas puedan darle una explicación a todo aquello que no comprenden o entienden. Eso es de la parte de la oralitura. Pero ¿qué pasa dentro de la parte literaria, de la parte escrita, de las narraciones que han sido archivadas en libros? Pues para poder comprender la voz literaria y la voz del narrador, vamos a tener que explorar un poco en la literatura. Veamos un ejemplo. Existe un escritor salvadoreño que se llama Alexander Campos, y escribió un libro que se titula Una sola palabra. Dentro de él vamos a encontrar la narrativa de la literatura salvadoreña, que no es muy diferente a la narrativa latinoamericana. Y precisamente tiene un texto, una catarsis, un poema, que lleva como título La profesión del sexo. Achis, para ejercer esta profesión hay que tener pericia y aguante perro. Hay tragos amargos que a huevo hay que echárselos. Las necesidades personales y la falta de un grado de escuela lo obligan a uno a dar lo mejor de sí por unos cuantos billetes. A veces me echo unos puritos para entrar en la onda y mover el mole para todos lados. Si mi nana supiera dónde estoy trabajando, me tuerce el pescuezo, me arranca los vellos y me quema el sapo. En el pueblo estoy casada, pero aquí tengo mi chiboludo. A pesar de tantas vainas que hago, todavía tengo fe de que Dios me perdonará. Algunos hombres de la sociedad dicen que no soy una prostituta común y corriente, sino que una profesional del sexo, pero les cuesta pagarme un ratito. Cuando estoy ebria, creo que soy la bendita María Magdalena, la maldita Madonna o la loca Gloria Trevi. Nosotras las chicas de este clan somos como una rueda del mundo, a la cual todos quieren darle vuelta, pero somos más honestas que esas que dicen ser de la sociedad. Cuando me hablan de organizarme en el sindicato de las peperechas, me hago la del ojo pacho. No vaya a ser que me apliquen la ley antiterrorista y me enzampen al tubo. Me gustan los hombres apuestos, grandotes y gruesos de todas partes, pura dinamita con tamaña mechota. Una sociedad sin chicas como nosotras es como un jardín sin flores. Hoy ya me avivé, no soy tan perpleja como antes. Si me das lo que te pido, lo hago como vos querrás. No voy a esperar a cumplir los 18 años para empezar a ganar. Está difícil la vida sin money en la cartera. Aquí vienen a llorar todos los cabrechos. Ponete la capucha que se volado del SIDA. Créanos, estamos santificadas, llenas de candelas por todos lados. Invítame una cerveza y pedime una canción, y después vemos si vamos. Todos dicen, me voy, y el preciso momento cuando más quietos se quedan. Yo pago al Estado los impuestos correspondientes y todavía me jode la policía, ni que fuera de las maras 15, 30, 60, 100 y lotería. Me llaman locomotora y no sé por qué. Tengo una tarjetita que dice locomotora profesional del sexo a sus órdenes, número 6969. Ah, me olvidaba.
enviar un besito a los candidatos presidenciales, el que suma el poder que se acuerde, como dijo la ciguamonta, en estas tetitas te criaste. También si en la nueva cartera de Estado contemplan la apertura del Ministerio de Sexología, no olviden que somos cheros, de muchos años, que tengo la experiencia y el conocimiento teórico práctico en el ramo, y la ventaja que llevan conmigo es que aunque soy puta, no soy corrupta. De leer el poema de Alexander Campos podemos sacar muchas deducciones. La primera de ellas, y creo que es la más clara, es: ¿Alexander Campos tiene algún conocimiento en el área de la prostitución? Posiblemente no, posiblemente sí. El escritor nos encarna y nos mete en la piel de una prostituta que podríamos decir que pertenece a cualquier país de Latinoamérica, en cualquier área de algún sector social vamos a encontrar a este personaje, y es bastante típico que nosotros lo primero que hagamos es juzgarla y encasillarle un estereotipo de una mujer corrupta, de una mujer que posiblemente viva en el mundo de las drogas. Sin embargo, acá vemos a una mujer que se presenta como una persona llena de valores, que sabe que el respeto hacia los demás es una esencia primordial para el desarrollo de una sociedad. Nos presenta a una mujer con principios políticos, nos presenta a una mujer con mucho orgullo. Sin embargo, este poeta Alexander Campos nos introduce a este sector social marginado y nos permite echar un vistazo a través del personaje de ficción recreado por Alexander Campos para poder conocer la cosmogonía de este bajo mundo. En El Salvador existió un poeta muy famoso llamado Roque Dalton, y en uno de sus poemas nos habla de uno de los temas más controversiales en la literatura: los sentimientos. La expresión de los sentimientos va a variar de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la zona geográfica, incluso de acuerdo al estatus educativo de una persona. Y precisamente Roque Dalton nos habla sobre uno de los sentimientos más frágiles, uno de los sentimientos más difíciles de explicar: el amor. Te amo. Todos los días, bajo todos los climas, en todos los lugares, te amo. La mañana surge de pronto en la ventana y me incorporo lentamente desde la tibieza. Con agua fresca curo las heridas del vino y te amo. Con nada de lo que me circunda hay desacuerdo, pero contra todo ello, te amo. Y en la vida me hundo, palpo nuevas palabras, nuevos gestos ajenos. En el sol de la calle alzo mi arrasada frontera, te amo. Vuelvo a la soledad y te amo. Inútil todo lo demás, te amo. Roque Dalton, un poeta revolucionario que vivió en la clandestinidad, que vivió en el exilio, nos está reflejando su mundo, su utopía sobre el amor. Cualquiera podría decir que Roque Dalton estaba enamorado de una persona y que el poema trata un tema de amor pasional. Pero ¿qué tal si la interpretación es que Roque Dalton está diciendo que ama su país, que ama su patria? También podríamos interpretarlo que Roque Dalton se refiere a que ama a su madre, que ama a su familia, que ama a sus amigos. Pero la interpretación de la poesía va a depender mucho del contexto cultural, del contexto económico, del contexto político, del contexto social en el que se escriba. También va a depender mucho del contexto educativo en el que nosotros estemos analizando la poesía. Va a depender mucho sobre el contexto social en el que estemos analizando la poesía. También va a depender mucho sobre el contexto histórico en el que estemos analizando la poesía. Así que en conclusión, la voz narrativa, la voz literaria, la voz del autor, sí, son muy diferentes, pero dependen una de la otra. Obviamente porque es el escritor, no desde un punto de vista biográfico, sino desde un punto de vista donde él reconstruye una realidad con la mano de la ficción, con la mano de la dicción, con la mano del lenguaje, con la mano de la historia, con la mano de la literatura. Construye esa sociedad, construye esa utopía, construye esa cosmogonía para poder dar a comprender ese momento histórico, ese momento social que se está viviendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con nada de lo que me